¿Qué es lo que define a un gigante de la industria? ¿El número de unidades vendidas? ¿El valor de su marca? ¿O su capacidad para sobrevivir a sus propios errores? La historia que vamos a contar no es solo sobre videojuegos. Es una saga de batallas corporativas, de decisiones audaces y de rescates en el último segundo. Es la historia de PlayStation, una empresa que en un momento fue la dueña indiscutible del mercado y en otro estuvo a un paso del colapso financiero. Hoy desenterraremos los secretos de su drama económico y responderemos a la pregunta: ¿es PlayStation el mayor caso de éxito o un milagro que apenas evitó el fracaso? ¿Sabías que en su primer año de vida, la PlayStation 3 generó pérdidas operativas por más de $3,000 millones para Sony? Sí, una pérdida monumental, un agujero negro financiero. Sin embargo, en el último año fiscal, el negocio de gaming de PlayStation generó ingresos superiores a $27,000 millones, una recuperación que pocos vieron venir. Para entender el milagro, hay que ir al principio. Años 90. El mercado de los videojuegos estaba dominado por dos gigantes, Nintendo y Sega. Sony, una potencia en electrónica de consumo, era una completa desconocida en el sector del gaming. Fue entonces cuando un visionario, Ken Kutaragi, el padre de PlayStation, propuso una alianza con Nintendo para crear una consola con lector de CD. Pero Nintendo, viendo en Sony a un posible competidor, cortó lazos abruptamente. Fue un puñal en la espalda. Sony no se ha quedado atrás en la última década. Es un error estratégico imperdonable de su parte. En lugar de rendirse, Kutaragi y su equipo decidieron ir solos. Su misión: crear una consola superior, una que cambiara las reglas del juego. Y así nació la PlayStation 1, lanzada en 1994. Sony no compite en un campo de juegos. Estamos en un campo de guerra. Y vamos a ganar. Con una estrategia brillante y agresiva de licenciamiento a desarrolladores, PlayStation no tardó en posicionarse como una fuerza imparable, atrayendo a estudios que buscaban una plataforma más flexible que el formato de cartuchos de Nintendo. En poco tiempo se convirtió en la consola más vendida, estableciendo su reinado con una cuota de mercado abrumadora. El imperio había nacido. Tras el éxito de la PlayStation 2, que vendió más de 155 millones de unidades, Sony entró en un peligroso estado de complacencia. El lanzamiento de la PlayStation 3 en 2006 fue una catástrofe financiera. El problema no fue el producto, sino el precio. Sony incluyó la tecnología Blu-ray en la consola, elevando los costos de fabricación a niveles insostenibles. Es la tecnología del futuro. No podemos escatimar. Los consumidores lo entenderán. Sony no compite en un campo de juegos. Estamos en un campo de guerra. Y vamos a ganar. Perdemos $250 por cada consola vendida. Esta estrategia no es sostenible. La consola debutó con un precio de $599. Para la mayoría de los consumidores era inaccesible. Las pérdidas se acumularon a un ritmo vertiginoso. Microsoft con su Xbox 360 y Nintendo con la Wii aprovecharon esta ventana de oportunidad para robarle cuota de mercado. La reputación de Sony cayó y la marca PlayStation, una vez invencible, parecía condenada al fracaso. Sony supo que no podía permitirse otro error así. Con la llegada de la PlayStation 4 en 2013, la estrategia fue radicalmente diferente. Se deshicieron de la arrogancia y se enfocaron en lo que los gamers realmente querían: una consola potente, fácil de usar y con un precio competitivo. Hemos aprendido de nuestros errores. El hardware no es el negocio. El ecosistema es el negocio. Los juegos son el negocio. La comunidad es el negocio. El equipo de desarrollo se centró en simplificar la arquitectura, reduciendo costos de producción para poder ofrecer un precio más accesible desde el primer día. Además, la empresa creó una alianza con estudios externos para fortalecer su catálogo de juegos exclusivos. Dejaron de lado las batallas tecnológicas para concentrarse en una sola cosa: ganar la guerra del contenido. La PS4 no solo fue un éxito, fue la base para la consolidación definitiva del imperio. Su modelo de negocio se perfeccionó. El servicio de suscripción PlayStation Plus se convirtió en una máquina de ingresos recurrentes, creando una comunidad de más de 47 millones de suscriptores.
Y las adquisiciones estratégicas de estudios como Insomniac Games no solo fortalecieron su catálogo de juegos, sino que aseguraron un flujo constante de futuros éxitos. Y así es como PlayStation pasó de ser un novato sin aliados en la industria a convertirse en el rey indiscutible del entretenimiento. La fórmula: solo 3 pasos. Paso 1, reenfocarse en el producto, no en la tecnología. Paso 2, escuchar a la audiencia, no al ego. Y paso 3, invertir en el contenido y la comunidad. PlayStation no solo sobrevivió a sus errores, se reinventó a sí misma y demostró que incluso un gigante puede tropezar, pero también puede levantarse. En el mundo de los negocios, la historia de PlayStation es un recordatorio de que la verdadera victoria no es evitar la caída, sino saber cómo volver a ponerse de pie. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, darle like y dejarnos un comentario sobre qué otro gigante de los negocios te gustaría que analizáramos. Porque a veces, para triunfar, solo necesitas un buen plan y una segunda oportunidad.